Hola Joel, y te saludo con enorme gusto. Espero que tú, que la producción y que quienes nos escuchan estén con salud. Así es, gracias y gracias por aceptar estar aquí con nosotros. ¿Cómo evalúan esta gestión de la pandemia cuando ya hemos rebasado el escenario más catastrófico previsto por el gobierno mexicano y cuando ustedes tienen cifras del potencial número de muertes? Mira, en efecto, Joel, se ha rebasado el escenario catastrófico. No solo ello, no solo son 68,000 los fallecimientos en las cifras oficiales, sino que si consideramos los estudios que se han hecho del excedente de muerte, pues podríamos estar hablando de 200,000 mexicanas y mexicanos que ya han fallecido. A 6 meses de la pandemia, lo que podemos decir es que esta sigue sin control. México es el país donde han muerto el mayor número de personal médico y de enfermería, 1,320 personas. En México, 79% de todos los fallecidos no han sido atendidos en cuidados intensivos, es decir, o mucha gente falleció en casa o llegó muy tarde al hospital, pero entonces no nos sirven camas vacías cuando no tenemos la atención para aquellos casos graves. Los pronósticos oficiales pues han fallado, Joeli. El personal de salud y enfermería se encuentra ya exhausto y hay que decirlo, tenemos que ir trabajando porque en el último trimestre del año, en cuanto nos llegue la temporada invernal, la temporada de influenza, esto se pudiera agravar y pudiera generar lo que se conoce como una sindemia, en donde se nos conjunte la influenza estacional con esta pandemia que estamos viviendo. Por tanto, creo que la conclusión en esto es que no hemos sido capaces de controlar la pandemia y que podemos hacer cosas, podemos activar, y es lo que estamos proponiendo, 14 recomendaciones muy específicas para en 8 semanas poder controlar la pandemia. ¿Pasan por hacer más pruebas y qué otras incluyen? Mira, son 14, pero déjame, me voy muy rápido sobre ellas. Adelante, adelante. Sí, por supuesto, entre otras cosas es la recolección de mayor cantidad de datos y de mayor calidad de los datos, y esto va sobre tener muchísimas más pruebas de PCR, pruebas diagnósticas, para poder detectar al contagio, poder mapear a sus contactos, poder tener confinamientos más quirúrgicos, pero con ello sobre todo tener información más importante que te permita tomar las medidas. Otra pieza fundamental de la información es necesitamos una encuesta nacional serológica, es decir, necesitamos hacer una encuesta que tenga representatividad nacional para saber cuántas mexicanas y mexicanos han tenido ya COVID-19, cuántos han estado infectados, porque eso nos ayuda a saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos en la famosa inmunidad de rebaño. Necesitamos, por supuesto, volver a concentrar la coordinación de los esfuerzos en el gobierno federal. Para ello, la participación del Consejo de Salubridad General es fundamental. Necesitamos modificar esta directriz de si te sientes mal, quédate en casa a menos que no puedas respirar, porque realmente lo que tiene que suceder es que si tienes síntomas o si diste positivo, hay que empezar a monitorear para que si se van agravando algunas de las variables, vayas con tiempo al hospital y tengas mucha mejor oportunidad de recibir atención. Necesitamos cambiar la comunicación, la gente tiene que entender que esto no se ha domado, no ha pasado, que es letal, que tenemos que cuidarnos y tiene que haber una gran conciencia ciudadana por lo mismo. Necesitamos ir preparando una campaña de vacunación de la influenza estacional porque, como ya decía, viene la época, necesitamos irnos preparando para la posibilidad de vacunar si hay una vacuna para el SARS-CoV-2. En fin, yo te diría, tenemos pues una suerte de propuestas muy concretas, muy claras, Joely,
que con ellas en 8 semanas podemos controlar la pandemia. Me gustaría retomar más adelante esta entrevista, pero por hoy, porque se nos acaba el tiempo, ¿ha habido disposición del gobierno federal para atender estas 14 propuestas, atenderlos a ustedes como exsecretarios para darles sugerencias respecto a cómo manejar esta pandemia que aún no termina, como bien mencionas? Mira, hasta el día de hoy y con todo lo que hemos dicho, muchos de nosotros en lo individual, en grupos, en fin, no. Pero, pues a través de tu espacio, y así lo hemos hecho el día de hoy, yo hago un llamado al doctor Alcocer, al secretario de Salud, para reunirnos a la brevedad y poderle dar a conocer este análisis, este diagnóstico y estas propuestas que nosotros tenemos. Creemos que es fundamental. Secretario Alcocer, un llamado de 6 exsecretarios de salud para manejar la pandemia, salvar vidas de los mexicanos independientemente del gobierno. Muchísimas gracias, Salomón, por esta entrevista. Muy buena tarde para ti. Gracias, Joel, y de eso es lo que estamos hablando, de todavía estar a tiempo de salvar vidas. Así es, buena tarde.